Bueno, entonces, la vez pasada quedamos en el gobierno de Uribe. Me acuerdo que hablamos cómo fue todo el tema de las negociaciones, perdón, no de las negociaciones del Caguán, porque eso era de Pastrana, sino de todo lo que fue digamos, la política de seguridad democrática, que nosotros los jóvenes no vivimos esa parte de lo que era salir a las carreteras en esa época pues digamos, pues de guerra, de conflicto interno, y que el presidente Uribe en su momento pues hizo que pudiéramos volver las familias a las carreteras, etcétera. Yo lo que quiero saber es cómo fue entonces que quedó Santos en el siguiente gobierno, o sea, cuál era la relación entre ellos dos, qué tenía Santos que ver con Uribe en ese momento y, y pues bueno, cómo terminó en la presidencia. Mira, ese segundo gobierno de Uribe, yo les decía en la parte anterior de este blog que a mí me parece que careció del defecto de que por centrarse en la segunda reelección se perdió el foco. La economía colombiana estaba muy bien, estaba disparada, estábamos en uno de los momentos más bajitos de inflación, de déficit fiscal, el desempleo disminuyendo, la economía creciendo, la inversión extranjera creciendo. Digamos, el entorno era en general muy positivo, muy favorable. Y a pesar de que, como te digo, me parece que el gobierno perdió mucho el foco en buscar la segunda reelección, éxitos que hubo contra las FARC en ese segundo gobierno especialmente, eh, pues le ayudaron al gobierno en su popularidad. Estuvo pues esa gloriosa operación Jaque en que secuestraron rescataron a Ingrid Betancourt y a otro pocotón de secuestrados que había, y en fin. Las manchas que hubo del segundo gobierno fueron muy grandes porque yo creo que Uribe en muchas ocasiones ha cometido gravísimos errores nombrando personas, se ha equivocado en el nombramiento de personas y entonces se presentaron escándalos terribles, la chuzada de la Corte Suprema de Justicia, en vez de haber buscado pues dialogar entre el gobierno y la Corte Suprema, fue una cosa muy fea en el gobierno, la más espantosa de todas, que nos dolerá en la historia de Colombia por el resto de la vida, los famosos falsos positivos, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que, que hizo pues muchas cosas importantes en, en el tema pues de disminuir el avance que habían tenido las FARC hasta, sí, hasta comienzos del gobierno del primer gobierno de Álvaro Uribe, eh, pero pues bajo su ministerio ocurrió esa cosa pues es atroz y espantosa e inaceptable de los falsos positivos, que fue porque oficiales del ejército, por premios y bonificaciones que se les daban, por, como dicen ellos, neutralizar guerrilleros, empezaron a conseguir muchachos de estratos 1 en todo el país para matarlos, para eh, venderlos como guerrilleros muertos en acción y ganar bonificaciones. Una cosa atroz, espantosa. Y se habla de 6 o 7 mil casos pues de falsos positivos, una cosa atroz, espantosa, dolorosísima. Sin embargo, cuando Juan Manuel Santos renuncia al Ministerio de Defensa
y se lanza a la presidencia de la República, todavía el prestigio de Uribe era de tal tamaño, porque es que Uribe salvó a Colombia en el primer gobierno, que Juan Manuel Santos pues barrió en las elecciones. Es pues como una prueba pues de la confianza que el país sentía todavía por Uribe. Barrió, pero para gran sorpresa y muy mal manejo de los partidarios furibistas de Uribe, después de un discurso de posesión de Juan Manuel Santos, en el cual pues puso a Uribe por los cielos. Hoy como presidente electo de Colombia, quiero rendir homenaje a un hombre excepcional que transformó positivamente a nuestro país. Quiero rendir tributo desde el fondo de mi corazón a uno de los mejores presidentes que hemos tenido en 2 siglos de vida republicana. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Y le dijo pues que era básicamente el segundo Simón Bolívar de la patria. Unos muy poquitos días después se reúne con Juan Manuel, con Chávez, ¿cómo es que se llama Chávez, el de Venezuela? Con Hugo Chávez. Hugo Chávez había amenazado a Colombia, había mandado tanques a las fronteras, había despotricado del gobierno, tenía guardados allá a los líderes de las FARC. El gobierno había demostrado que allá los tenía y demás. Pero muy poquitos días después se reúne Santos con Chávez, lo declara su nuevo mejor amigo y anuncia que empezará conversaciones de paz con las FARC. Eso en el furibismo, y recalco, furibismo, cayó muy mal. Yo pienso que equivocadamente, porque yo pienso que en el momento en que las FARC estaban, que se habían reducido a la tercera parte de lo que habían sido, les habían quitado territorios. Yo les comentaba antes que en Colombia pues había el 30% de los alcaldes que no podían ir a sus municipios, porque los mataban las FARC. Las FARC mandaban en el 30% de los municipios de Colombia. Con todo el territorio que habían perdido y demás, a mí me parece que era el momento adecuado y perfecto de sentarse a negociar con ellos y acabar esta cosa atroz en la que estábamos metidos. Sin embargo, hubo figuras de lo que estructuró Santos para esas conversaciones de paz que desde el principio inspiraron mucha desconfianza, porque pues cómo se le ocurre, por ejemplo, que las conversaciones de paz sean en Cuba, un país amigo de Venezuela que se había declarado enemigo de Colombia, pone de garante a Venezuela, de garante de las conversaciones a Venezuela, pone de garante de las conversaciones a un país que es Suecia, o Noruega, perdón. Noruega, que era un país que había permitido que las FARC tuvieran embajada allá, que las FARC tuvieron embajada en Noruega. No sabía. Entonces, unas cosas que desde el principio mostraron que iba a ser una negociación en donde
las FARC, al igual de lo que trataron de hacer en el Caguán, tratarían de llevarse pues la tajada importante de la negociación y el Estado colombiano claudicaría. Las conversaciones de paz empezaron, eso se mantuvo en unos niveles muy cerrados y absolutos de secreto. A mí me parece que el gobierno de Santos desde el primer día cometió el error de no haber creado unas especies de mesas en las negociaciones de los TLC. Siempre existe una cosa que se llama el cuarto de al lado, que es donde están sentados las personas que aprueban y que se oponen al Tratado de Libre Comercio, y a donde se les llevan los temas y se van debatiendo en el cuarto de al lado. El gobierno de Santos dijo desde el principio: esta negociación es mía y la voy a hacer como a mí me provoque y no dejo meter a nadie. Y eso me parece que causó que, pues, lo que vimos en las cifras del referendo, desde el principio se fue gestando que la mitad del país tenía enormes sospechas del acuerdo y la otra mitad aprobaba el acuerdo como fuera. Eso fue muy malo. A mí me parece personalmente que Santos, en búsqueda de grandeza y del premio Nobel y demás, fue una persona que contribuyó de la manera más dañina posible a la división del país. Creo que Uribe también se equivocó. Yo creo que han debido, en un momento dado, pensando en el bien del país, sentarse y conversar desde el principio, pero ninguno de los dos, y sobre todo Santos, que era el presidente, que es al que más le corresponde hacer eso, pues como líder del país, no tuvieron la grandeza de conversar, de sentarse y conversar. Y eso dividió al país, y eso tiene al país hoy en la división espantosa y casi que fratricida en que estamos. Yo les recalco, les achaco a los dos, pero sobre todo a Santos, que era el presidente, que hayan generado esta profunda división. ¿Qué pasó con Santos? Santos, digamos, desde el punto de vista económico, hizo un primer gobierno normalito, no hay cosas importantes que destacar. Tal vez la única que yo destacaría es que a través de una gestión muy importante de Germán Vargas Lleras, sacaron adelante por fin un proyecto de envergadura de vías 4G para el país, que le está correspondiendo pues terminarlo a Duque. Fue tal vez como de las cosas de gobierno que se pueden destacar pues en la primera parte de Santos. Muy mediocre, muy mal manejada la crisis de la salud en general en el país, en unos déficits gigantescos. Fue un gobierno que ya en su segunda etapa, en el segundo gobierno de Santos, y para poder pues que el gobierno, el Congreso le aprobara la cantidad de cosas desinstitucionalizantes que se aprobaron para sacar adelante los acuerdos de paz, pues crearon lo que el mismo ministro de Hacienda de Santos llamó la mermelada, que había pues que untar mermelada para que las cosas rodaran.
si uno mira las estadísticas, el endeudamiento durante el gobierno de Santos, el aumento del gasto público durante el gobierno de Santos, fueron absolutamente desmedidos, y están las cifras. En mis notas se nota el salto que dio el país en eso. Distribuyó mucha plata, mucha de esa plata naturalmente entró a la economía y eso indudablemente ayudó a que bajara la pobreza importantemente durante el gobierno de Santos. Se disminuyó la pobreza y la miseria. Pero gracias a esa mermelada, pues se logró primero que le aprobaran, que después del fracaso pues del referendo, que le aprobaran lo que se llamó el fast track, que fue una cosa absolutamente desinstitucionalizante, romper pues el modelo de aprobación de las leyes institucional del Congreso de la República para que hubiera pues aprobaciones express de las cosas. Tal vez lo más grave de todo es que metió el bendito acuerdo en una reforma constitucional y lo hizo parte del texto constitucional. Es una cosa que tiene unas consecuencias gravísimas. Hoy, si el ministro de Obras Públicas destina una plata que a las FARC no les parezcan, porque es pues la comisión esa que tienen pues de control del acuerdo, para unos hospitales y clínicas, y ellos consideran que no, que esa plata se debe invertir en las PEDET, es obligación constitucional invertirlo en las PEDET y no en donde el gobierno colombiano considere que hay prioridades. El acuerdo tiene cosas muy buenas. El acuerdo pues indudablemente logró que las FARC entregaran gran parte de sus armas, desmovilizó, creo que fueron a 12 o 13.000 guerrilleros. Eso fue muy importante, tener 12 o 13.000 personas menos matándonos en los campos y en las carreteras y en las ciudades de Colombia. Creo que tuvo buenas intenciones desde el punto de vista de que hubiera una inversión social mucho más importante en zonas muy olvidadas de la patria y que eso pues tenemos que trabajar en seguirlo. Pero también creó unas cosas que son muy complicadas para una sociedad pensando pues en el futuro. A mí pues me parece perfecto que en el retorno a la sociedad les hayan dado un juego político importante. Y me parece que está perfecto que las FARC tengan unas curules en el Congreso de la República. Pero si lo que no me parece es que haya violadores de niños y autores de crímenes de lesa humanidad dictando leyes para mis nietos. Eso me parece socialmente muy difícil de tragar, porque no les pusieron como condición que mientras estuvieran sub iudice en la JEP no podían ser miembros del Congreso, no podían ocupar las curules de las FARC. La izquierda colombiana tiene cantidades de personas absolutamente respetables que hubieran podido sido nombrados por las FARC para que lo representaran en el Congreso. A mí pues ver, cuando vi a Rodrigo Granda sentado en el Senado de la República, sinceramente me parece que como sociedad nos estamos suicidando. Una cosa atroz.
Y no es que yo no perdone, ellos no han pedido perdón, pues para mi gusto, pero está bien, eso había que tragarse, pero no dándole los privilegios que les dieron a la cúpula, porque se las dieron fue a la cúpula de las FARC. Sí. Y la otra cosa que a mí no me gusta de los acuerdos es que las FARC no tienen obligación de cumplir. ¿Quién está exigiéndole a las FARC que devuelvan los niños que se llevaron o que pues devuelvan la información de qué pasó con ellos? ¿Quién le está exigiendo a las FARC que entreguen los billones de pesos que deben tener guardados? Porque es que ellos estuvieron metidos en el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal y del contrabando durante décadas. ¿Dónde está esa plata? No entregaron pues una lista vergonzante de cosas. No se les está exigiendo cumplimiento. Y uno oye que aquí las instituciones internacionales y la oposición colombiana le exige al gobierno un cumplimiento al pie de la letra de todo. Está perfecto, ese acuerdo se firmó y como nación, pues, así no nos gusten muchas cosas, hay que cumplirlo. Pero ya ellos, ¿quién los hace cumplir? ¿Quién está reclamando lo que ellos no cumplen? No han entregado las rutas de la cocaína, el negocio del narcotráfico sigue disparado, ellos no contribuyeron a nada. Creo, en esto puedo estar inseguro, que no han retirado la primera mina antipersonal, ellos, que tenían que retirarlas. Entonces, el sabor que le queda a uno hoy es que fue una negociación que había que hacerla, pero a mí ese cuento, pues, del negociador, de que ese fue el mejor acuerdo posible, me parece que no tenemos, pues, por qué tragárnoslo. Y no estoy en una lucha ideológica aquí, estoy hablando de cosas pragmáticas, Sí. Eh, Yo me acuerdo en la universidad que nosotros, los de mi semestre, estábamos un poco indignados con el famoso quizás, quizás, quizás. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Sí, exacto. Y después de la implementación del acuerdo, no sé muy bien, ahí sí tengo la pregunta, cuando se volvió Santrich, ¿fue bajo el gobierno de Santos? fue 2019. No, fue gobierno de Duque. Bueno, eso también, pues, digamos que desvalidó, deslegitimó un poco el acuerdo. Pues ya adicionado a todos los índices de crecimiento de cultivo, pues de drogas, que bueno, reformaron la constitución. Además creo que la JEP es una jurisdicción voluntaria, entonces pues también ellos deciden si, digamos, si se acogen o no. Y pues ahorita creo, si no estoy mal, y eso ya es una pregunta, cuando retomemos un poco la actualidad y hablemos del gobierno de Duque, el tema de las disidencias y de pues, los nuevos actores que existen hoy en el conflicto armado colombiano. Pero entonces, como para cerrar un poco el gobierno de Santos, bueno, entonces sí, digamos que se centró en el acuerdo, un acuerdo muy deslegitimado por el país. Pero como tú dices, digamos, tuvo como tasas de reducción de pobreza, reducción de miseria, etcétera. No sé si quieras decir algo más del, digamos, del gobierno de Santos como para rescatar o criticar. No, yo simplemente quiero
dejar lo que me dejó a mí el gobierno de Santos, y es que fue una persona que por su intención de sacar a cualquier costo un proceso de paz que el país necesitaba, lo necesitaba, pero con el fin de sacarlo a cualquier costo, pisoteó, abusó, endeudó al país, pero sobre todo desinstitucionalizó mucho el país. Y la oposición de Santos le hizo el juego. Y en vez de tratar de ver cómo hacíamos una cosa patriótica juntos, que fuera pues realmente una cosa beneficiosa y trascendental para el país, acabó siendo básicamente la desmovilización de 12.000 personas, la entrega de las armas, unos juicios larguísimos en la JEP, en donde algo de, digamos, de verdad han reconocido algo, porque no todo, y ya. Pero la Colombia en paz que Santos nos pintó nunca llegó, nunca llegó. Sí, yo igual, digamos, como joven, del acuerdo rescato una cosa, y es los jóvenes y los niños que estaban siendo reclutados, ya digamos que tenían la oportunidad de volver a la sociedad civil, y eso sí lo rescato más que todo por el derecho de los niños, pero digamos que el resto de puntos que tú planteas es lo que se discutía, digamos, en la academia, cuando en la universidad yo veía el tema de la implementación del acuerdo. Entonces me parece que son razones y argumentos que dentro del marco de lo que era el acuerdo, pues absolutamente razonadas y que comparto.